Amigas, amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a Palabra Libre, una nueva edición correspondiente a hoy, martes 2 de agosto del 2016. Gracias por su preferencia, gracias por escribirnos, gracias por su aliento, por el entusiasmo que está despertando este espacio en el que debatimos temas de la coyuntura política nacional e internacional. El día de hoy se ha producido el encuentro tan esperado entre el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala Lombardi, y la titular del Congreso, la señora Luz Salgado Rubianes. Encuentro que estuvo matizado por las declaraciones que había prestado el presidente Pedro Pablo Kuczynski al diario El País de España y en la que afirmaba estar a la caza, a la búsqueda, a la captación de por lo menos 30 congresistas que tendrían débil su convicción de pertenecer a Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori. Veamos el siguiente informe. Lo primero que hizo el presidente del Consejo de Ministros en su encuentro con la presidenta del Congreso fue pedir disculpas. Tensión innecesaria. Presidente del Consejo de Ministros acudió a la reunión programada para el día de hoy con la presidenta del Congreso para coordinar la presentación de su gabinete ante el legislativo. Sin embargo, este acto protocolar tuvo un momento amargo para Zavala Lombardi, ya que tuvo que pedir perdón por las palabras del presidente Kuczynski. He venido también a extender mis disculpas. Entiendo que una publicación en un diario extranjero generó malestar en los congresistas de la República. Ya el presidente ha señalado categóricamente que no existe de parte de la política de gobierno ninguna posibilidad de crear divisionismo. Yo le he venido a presentar mis disculpas a la señora presidenta del Congreso y a los congresistas por esa publicación que no han reflejado lo que piensa este gobierno. Que afirmó para el diario El País de España que pensaba jalarse a congresistas fujimoristas que, según el mandatario, esperaban recibir prebendas. La presidenta del Congreso estuvo al lado del premier frente a la prensa y con gesto adusto recibió el pedido de disculpas. El desliz de Kuczynski puso en posición desventajosa a Zavala frente a una oposición fujimorista que no perderá oportunidad para sumarle tensión a la relación ejecutivo-legislativo. Las disculpas están dadas y estas además han sido aceptadas por parte de la presidenta del Congreso, Luz Salgado Rubianes. Sin embargo, como ustedes pueden apreciar, amigas, amigos televidentes, la explicación que da el titular del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, es ahora responsabilizar prácticamente al medio de comunicación. Alude dos veces a la publicación que no habría reflejado la posición del gobierno. El día de ayer señalábamos que la palabra y la piedra sueltas no tienen vuelta. Y en segundo lugar, que uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Evidentemente, el diario El País, entiendo, hará algún esclarecimiento sobre esto, porque está siendo aludida la publicación, como que ella hubiera malinterpretado a PPK. El hecho que en cuanto a su implicancia política nacional, ya eso ha quedado zanjado para satisfacción de todos los peruanos, porque evidentemente lo que esperábamos era que en el encuentro no hubiera nada que enturbiara la posibilidad de ponerse de acuerdo sobre temas, por supuesto, más alturados y más importantes y urgentes de nuestro país. Eso al parecer ha quedado zanjado y hay que felicitar a Fernando Zavala por esa habilidad que ha tenido, además en la expresión de dar las disculpas, como lo hemos presentado en el informe, quizás meditando las palabras, pero al fin y al cabo ya están dadas y han sido aceptadas, con la invocación de la propia Luz Salgado de señalar que no es bueno hablar ni incentivar el transfugismo en nuestro país, ni crear divisionismos en las fuerzas políticas. Hay que convencer, como dijo Zavala, hay que persuadir, hay que atraer, llamar al raciocinio de las personas que están sentadas en el Congreso a efectos de poder apoyar las políticas generales del gobierno.
Un segundo tema que debemos tratar y vamos a abordar el día de hoy es lo relacionado a lo que también probablemente han conversado Zavala y Salgado, que es la distribución de las comisiones en el Congreso, es decir, la distribución de la conducción de que van a tener cada una de ellas y cuya presidencia van a tener que definidas una vez que se conforme. Ha habido manifestaciones de algunos congresistas que aspiran a tener presencia en determinados grupos de trabajo parlamentario. Por ejemplo, cree conveniente Marisol Espinosa de que la presidencia de la Comisión de Presupuesto caiga en manos de Fuerza Popular, es decir, del fujimorismo. Marisol Espinosa pertenece a Alianza para el Progreso. Sin embargo, aspira, como muchos creemos, a que se le haga caso al pedido del presidente Kuczynski, que él ha solicitado personalmente, que le gustaría tener por lo menos este primer año la presidencia de la Comisión de Presupuesto a cargo de la gente de su agrupación, de Peruanos por el Cambio. Un mínimo de cortesía por parte del fujimorismo acreditaría la altura con la que se ha devenido en la conversación, el diálogo el día de hoy entre Zavala Lombardi y Salgado Rubianes, y que de todas maneras esto recaiga en la conducción de una comisión de presupuesto a manos de Peruanos por el Cambio. Un tercer punto está relacionado a la presentación de un proyecto de ley por parte de la congresista fujimorista, la ex procuradora Jenny Vilcatoma, quien precisamente se refiere al área de sus antiguas funciones, a las procuradurías. Ella ha propuesto, a través de una iniciativa legislativa ya presentada, que las procuradurías del Estado sean totalmente autónomas, es decir, que no dependan, como hasta ahora, del Ministerio de Justicia y que se le garantice un marco de independencia tal que de alguna forma evite la intromisión del poder político. Nosotros hemos visto, sobre todo a lo largo del gobierno de Ollantumala, con más precisión, eso no están exentos los anteriores gobiernos, por supuesto, que siempre hay un manejo político de las procuradurías, es decir, de los que representan al Estado en su defensa, ejercen la defensa del Estado, que ese es el papel de los procuradores. Ha habido intereses, quizás el peor de todos y el que más debemos recordar es el último que tuvo Humala, el señor Joel Segura. No hay que olvidarnos de Joel Segura. Yo les pido a todos ustedes tener presente su nombre, porque se prestó a la infamia de separar a Julia Príncipe cuando ella estaba abordando una investigación sobre la señora Nadine Heredia. Nombres que no vamos a olvidar. No pasará piola tampoco el señor Jacques Balaquivi con la denuncia que le hizo a los colegas de Panorama. No pasará piola tampoco su procuradora, la doctora Farfán, ¿no es cierto?, prestándose al juego evidente, clarísimo, de la ex primera dama para sancionar, afectar, hostilizar a periodistas que lo habían investigado. Pero la iniciativa de Jenny Vilcatoma, quien también sufrió una separación de la Procuraduría del Estado bastante inverosímil, bastante drástica y terrible, pues ha sido celebrada también por muchos sectores. Son los tres temas que vamos a abordar el día de hoy con nuestros destacados invitados. Los dos primeros son queridos amigos y analistas políticos de larga data y que además han estado, como en el caso de Óscar Díaz Moscoso, vinculados aquí a RBC y a Canal 11 Televisión. Óscar, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y Alfredo Marcos, más conocido solamente por su primer nombre como Alfredo. Él es un gran analista político. Las personas que conversamos solemos hablar con él, descubrimos su agudeza para poder analizar el panorama político nacional más allá de lo que él es conocido por sus caricaturas. Pero usted sabe que los caricaturistas también opinan políticamente a través de estas grafías que hacen y que por supuesto no solamente llenan de sonrisas a quien puede ver retratada una circunstancia política a través de una caricatura, sino también nos hace reflexionar, nos hace pensar. Yo creo que los caricaturistas son evidentemente a veces mejores analistas políticos de los que parlamos y hablamos sobre esta materia. Alfredo Marcos, bienvenido y muchas gracias también por estar con nosotros. Muchas gracias, César. Empecemos entonces con Óscar. El encuentro Zavala-Salgado, ¿qué te ha suscitado? ¿Cómo lo enfocas? Bueno, gracias por la invitación, por supuesto, un placer estar además con Alfredo después de algún tiempo. A ver, primer comentario, mira, desafortunadas las declaraciones del presidente Kuczynski, definitivamente. Yo no estoy de acuerdo con digamos, la defensa o cómo la ha planteado Zavala. Yo creo que la cosa hay que tomarla, el toro hay que tomarlo por las asas, hubiese sido simplemente insuficiente decir
pedir disculpas por las declaraciones y no tratar de echarle la culpa al medio. Eso ya lo hemos escuchado y lo hemos visto durante años, ¿no es cierto? El medio es un medio más prestigiado y no se va a prestar a cambiar las expresiones. Sí, imaginamos que hay una grabación, ¿no?, de todo lo dicho por Pedro Pablo Kuczynski y el país, de alguna manera, especulo, se va a ver obligado a decir, oiga, esto está consignado en una grabación. Claro, te expones innecesariamente. Además, claro, jalar es muy difícil a convencer, ¿no es cierto? O sea que es imposible que el periodista haya cambiado la palabra convencer por jalar, imposible. Pero esa es una parte, perdóname, Oscar, Sí. el calificativo a 30 congresistas que han salido electos y se incorporaron en la expectativa de que Keiko Fujimori ganara y recibir prebendas. O sea, la frase es realmente terrible. Y que no solo ofende a los fujimoristas, sino en general a general, todos ¿no? los congresistas. Todos se acomodan. Definitivamente son dos expresiones desafortunadas, pero nada, de eso yo creo que va a haber más. Pero no nos quedemos en la anécdota, lo importante es que se ha pedido disculpas, pero el presidente tiene que cuidarse. Segunda cosa, viendo en ese momento contigo el video que preparó tu equipo, veo que el primer ministro necesita urgente 1, 2 o 3 media training para que sepa hablar entre cámaras, pero con convencimiento. No puede estar diciendo, o sea, porque las formas son importantes en política y también la manera como tú puedes comunicar. O sea, que yo ahí veo una preocupación, traslado una preocupación que me gustaría él solucione por su bien y el del gobierno. Claro. Porque hay que convencer. Alfredo Marcos, el editorial del diario El Comercio el día de hoy, pero así en fresco, se ocupa sobre el tema y hace alusión incluso a un viejo editorial, o antiguo, no digamos tan viejo, de junio, en la que ya por las primeras expresiones del presidente Pedro Pablo Kuczynski le reclamaba un poco de prudencia, que una cosa era la campaña, otra cosa es gobernar. Una cosa es ser jocoso y ser alegre, en la que ahí también hay matices. La gente en las redes sociales discute cuál es la parte bromista y alegre de parte del presidente Kuczynski, que uno lo puede aceptar, y otras cosas que no lo pueden aceptar, pero el editorial toca ya una fibra sensible diciéndole, oiga, presidente, no puede usted incurrir ya sucesivamente en expresiones que no corresponden a la primera magistratura. Sí. Pero en principio, si me permites, yo siento que el ministro Zavala ha hecho un gran esfuerzo, pero hay una contradicción, porque si él sugiere tibiamente, o tímidamente quizás, de que este es un proceder arbitrario del medio, entonces, ¿por qué pide disculpas? Claro. Tenemos que suponer que las disculpas son porque el presidente ha cometido un error verbal, un exceso, claro, o algo que no quiso decir y que lo como dijo. dice Oscar, ¿por qué Pero, dejar de por reconocer? eso. Oiga, caramba, me he equivocado, he metido la pata y he pensado en voz alta y no debería hacerlo, ¿no? Claro, ahí yo creo que el problema es ese, ¿no? Que si bien es cierto había una disculpa, no ha habido la claridad para decir el presidente ha cometido un error. Claro, eso sería un poco desagradable, pero eso es lo que ha sucedido en la práctica también. Más allá de que se note una contradicción en las disculpas del primer ministro, más allá de eso, yo creo que había un problema ahí que tenía que Zavala dejarlo más en claro. ¿El presidente cometió un error o no cometió un error? Y si cometió un error, ¿por qué pide disculpas él? ¿Por qué no lo hace el presidente? Ok, el presidente no lo hace por la majestad que tiene. Pues entonces que diga claramente que el presidente cometió un error, y no que sugiera una cosa que lo convierte, finalmente convierte este asunto en una cosa contradictoria. Claro. Y en adelante, Oscar, además, porque hay que mirar siempre adelante, el gobierno recién empieza. Claro. Yo decía el día de ayer, todos nos pintamos la cara color esperanza, como canta la canción de Diego Torres, como entona Diego Torres, y de verdad, porque al final de cuentas, matices más, matices menos, todos decíamos, el discurso de PPK parece pues líneas generales, un sueño, un objetivo, muy bien, ya no queremos que aterrice todo porque su presidente del Consejo de Ministros tiene la obligación de hacerlo. Tiene la obligación de hacerlo cuando Pero, pide César, el voto de investidura. claro. Permíteme concretar, porque tu pregunta no fue respondida, respecto a cuál es el límite entre el humor o el exceso o una cierta, un cierto carácter
y actitud que debe tener el presidente. Yo creo que sí, que PPK en realidad tiene un carácter y una manera de comportarse que resultan siendo, digamos, extraordinarios, ¿no? Y creo que él debe de controlar. O sea, ya ahora es presidente de la República. Entonces tiene que tener más cuidado en cada cosa que hace. Creo que él debe de entender de que ya es presidente y que ya pues lo demás quedó atrás y que el PPK con el PPCuy fue muy simpático, él es un hombre muy simpático, muy gracioso, etcétera, pero ya pues, ¿no? Yo adhiero, Alfredo, a lo que dijo Óscar. Ahí ya esto está convertido en una anécdota, es un hecho superado. Mal que bien, el fujimorismo ha aceptado las disculpas. En la disputa que hay ahora, y que hay que ser muy sutil para descubrirla, Óscar, son las declaraciones de los voceros post-encuentro Salgado-Rubianes, Zavala-Lombardi. Interesante y curioso que uno de los voceros, Daniel Salaverry, señala, bueno, con esto pues el problema está acabado, yo le otorgo el beneficio de la duda al gabinete de Zavala y hay que darle el respaldo. Lucho Galarreta, Luis Galarreta, de las filas también del fujimorismo, y Segundo Tapia, otro congresista que lo ha hecho a través de Twitter. Ex-pepecista, bueno, en el caso de Galarreta. De Galarreta. Han señalado lo siguiente, no, esto recién nos permite evaluar si vamos a apoyar. Yo invito al público televidente a mirar siempre las entrelíneas. Claro, a mí, Paco Igarto, gran director de la revista Oiga, me decía, nunca mire los titulares, mira las entrelíneas. Exactamente. ¿no? Y por eso hubo un programa de televisión que salió que se llamaba Entre Líneas, porque eso es lo que hay que escarbar. Ahí está la verdad. ¿No es cierto? Entonces, el fujimorismo también tiene sus contradicciones, tiene sus dudas frente a este acontecimiento, y también posturas que no son tan cerradas en todo caso. Cada uno está opinando por su cuenta. Y ojo, tú hablas de Luis Galarreta, que viene del PPC, y Daniel Salaverry en el fujimorismo viene del APRA. Él ha sido un líder aprista, joven, muy destacado de liderazgo en Trujillo, que todo el mundo lo ha conocido en su condición de aprista. Entonces, también hay sus resquemores y sus resquebrajamientos ahí dentro de la fila del fujimorismo. Respecto a lo que dice, es un punto importante para compartir con los televidentes. La solidez del grupo fujimorista de los años anteriores, de los dos gobiernos anteriores, o de los tres, ¿no? Toledo, García y Humala, no va a ser necesariamente la solidez que se refleje estos 5 años. ¿Por qué? Por una sencilla razón que torpemente mencionó el presidente, nuestro nuevo presidente. Así es. Que es que hay 30 que no son del partido. Y una cosa es ser fujimorista convicto y confeso, y otro un advenedizo o un invitado, o como quieras decirle. Y de los últimos años, además. ¿No? Y tenemos aunque Galarreta parece que le quiere quitar el puesto, el buen Galarreta, a Becerril, pero definitivamente él ha llegado al Parlamento por el PPC y aupado en la candidatura de PPK. Entonces, y ahora ser duro contra PPK y decir autoritario es bastante contradictorio. Pero lo que voy es que efectivamente estamos ante un escenario que no va a ser el sólido fujimorismo de los años pasados. Yo sí apostaría, a propósito de las declaraciones de Kuczynski, de que vamos a ver algunos fujimoristas invitados saliendo del fujimorismo. Puedo equivocarme, a menos que... ¿Tú crees que eso va a ocurrir? ¿Van a separarse algunos fujimoristas? Sí, a menos que en este momento se pongan las pilas y dentro de la reforma electoral se termine con el transfugismo. Alfredo Marcos, ¿cómo ves eso tú? Bueno, yo lo que creo es lo siguiente, ¿no? Que por obvias razones, Keiko tiene mucho más posibilidades hacia el futuro que PPK. Por lo tanto, los tránsfugas, que por lo general suelen pensar mucho en el futuro, van a tener que pensarlo. Yo no creo que sea fácil lo que PPK anunció en el país. Porque ha neutralizado a los posibles tránsfugas. Ya o sea, mañana alguien del fujimorismo quiere apoyar una iniciativa de ley de PPK simplemente porque cree que le conviene al país y lo va a pensar 10 veces porque van a creer exacto, que le van a endilgar, ¿no es cierto?, pero además, la etiqueta de tránsfuga. Y insisto en eso, ¿no? Que básicamente el tránsfuga, la naturaleza es la ambición, entonces evidentemente mucho mejor están con Keiko que con PPK. Porque obviamente, digamos, el futuro político de Keiko es mucho más largo que el de PPK, ¿no es cierto? Entonces yo no creo que sea tan simple, tan fácil eso de que me voy a sacar 30 y listo. Tan matemáticamente posible. 30 imposible. Yo estoy hablando de que algunos, y esos algunos tienen que ver con el hecho de que el poder, ojo,
todos los congresistas, Bueno, pero también muchos congresistas van al Congreso sí, esperando efectivamente representar a sus pueblos. Imagínate, ¿quién le puede dar una posta médica, un colegio sí, en tal circunscripción? ¿Kuczynski o Keiko? Entonces, ahí hay un tema, ¿no? Pero Sí. bueno, perdóname, te interrumpí, pero No, la idea era está bien. puntualizar. Pero sí, No, estoy sí, seguro está bien, que está bien. 30 no se van a pasar. Sí, pero también tendríamos que pensar lo siguiente, que si se van de algunos fujimoristas, el fujimorismo, por la propia fuerza que tiene, también podría jalarse a otros. Entonces, digamos, una fuerza tan fuerte como la Fujimori no la quiebras fácilmente, sobre todo con una lideresa que ha sacado prácticamente la mitad de Y la no hay votación. antecedentes, además. Claro, entonces, o sea, ha habido 3 todo esto- gobiernos que han pasado, Pero entonces, el ¿qué de te dice? Toledo, Alan García y Humala, y el Sí. fujimorismo, y solamente el APRA han conservado, ¿no es cierto?, Pero ¿qué te su indica? grupo parlamentario. Pero esto que te infranqueable. indica claramente que la única posibilidad que tiene este gobierno es dialogar. Sí, claro. Bueno, y si quieres dialogar, no tiene cabida una declaración tan fuera de lugar como la que ha hecho el presidente. Claro. Además, Y entonces, que puede contar esto con más 40.000 allá- operadores pero que le es faciliten que- el camino. pero es que Me por eso te refiero a la digo, sociedad pero civil, esto- organizaciones como las que se ha acercado PPK, los presidentes regionales, Sí. los alcaldes, que también son grupos de presión sobre los congresistas. La opinión Alfredo. pública, La opinión el pública. periodismo, Los o medios sea, de comunicación. sí. Tiene herramientas a granel. Para o mí sea el que poder tener es- 18 no es una tragedia tampoco. No sé si para ti, Alfredo, No. para mí el poder del fujimorismo que tanto se ufanan los 73 congresistas no es un gran poder tampoco, porque existe la prensa que va a estar detrás, existe Frente Amplio que va a hacerle la guerra. O sea, no es que están solos. No. O sea, y cada vez que ellos cometan un abuso o un acto de mezquindad como el que en los últimos días se ha comentado a raíz de su actitud en la asunción del mando, va a ser criticado. Vamos a pasar al segundo tema rápidamente, Alfredo, con tu venia, Sí. que es lo relacionado justamente a cómo van a jugar post-encuentro Salgado y Zavala Lombardi, el tema de la conformación de las comisiones, porque hay pedidos especiales, por ejemplo, Marco Arana cree que le corresponde al Frente Amplio presidir la Comisión de Fiscalización. Yo acabo de venir de escuchar a Manuel Dangmer para que veas que a veces tienen sus matices. El Manuel Dangmer dice, no necesariamente podemos presidirla, pero sí tenemos que tener una presencia significativa. Otras comisiones como la de descentralización, la comisión de presupuesto que estamos discutiendo, es un pedido especial del presidente Kuczynski que Peruanos por el Cambio la presida, y el fujimorismo tiene sectores que dicen que de ninguna manera, ¿por qué razón? Que eso es más bien para fiscalizar el trabajo del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Cómo ves tú la conformación de comisiones? Yo creo que cuando se trata de política, en realidad las generosidades están bastante ausentes. Lo que hay son los intereses y las ambiciones. Partiendo de esa perspectiva, y hablo de ambiciones políticas y no de otro tipo de ambiciones, yo creo que va a ser difícil que el fujimorismo sea necesariamente gentil, amable y abierto. Yo creo que ellos van a tomar la mayoría de las comisiones, porque además de alguna manera les corresponde, pero y la tienen que ser las ciudadanía... comisiones importantes. Pues. Seguro. O sea, pueden tomar la mayoría, eso es de cajón. Las importantes van a tomarla seguro Pero ellos ¿qué también. cosa- Ahora, exacto, a eso yo me te digo, refiero, ¿qué cosa es lo el importante? gobierno tiene 5 años. Entonces, puede haber juego ahí también, y pueden permitir el primer año, que es normalmente, digamos, del año, los primeros meses son de una luna de miel, que supongo que el fujimorismo puede, de alguna manera, ceder en ese aspecto, ¿no? Puede ser, Puede no lo ser. sé. Pero Oscar no es Díaz. fácil eso, ¿ah? ¿Tú qué Más piensas? que difícil, ciertamente, César, predecir qué comisiones o no podrían tener, pero creo que hay un tema de fondo, ¿no? Si el fujimorismo no entiende que el atropellar en el Congreso le hace daño a su propia agrupación y a la candidatura del 2021 de Keiko Fujimori, le van a hacer el juego, y esto lo ha dicho esta mañana o ayer nuestro común amigo Lucho Benavente, coincido. O sea, alguien tiene que decirle a Keiko que la actitud bufalesca, prepotente, no le hace bien. O sea, que tienen que tender puentes, que tienen que cambiar. Y pueden cambiar ahorita, están a tiempo. Pero si en las comisiones, César, demuestran que efectivamente ellos pisan fuerte, esa va a ser una victoria pírrica, les va a costar. Definitivamente yo creo
que el 2001 le van a poner el video de su viaje a Estados Unidos en Fiestas Patrias a Keiko. Creo que ha cometido un grave error. Pero tiene el tiempo para dejar de cometerlos. Y el primer cambio que tienen que hacer, en mi modesto punto de vista, es quitarse ya, que se pase el berrinche y empezar a actuar como políticos que han sido buena bancada, recordemos, frente al gobierno de nada menos que Toledo, que todavía perseguía, ¿no es cierto?, a los fujimoristas, a García y a Ollanta. De eso sí, seamos críticos de los fujimoristas o no, no podemos dejar de reconocer hechos. Y el hecho, César, acá termino, es que la bancada fujimorista ha sido una bancada responsable en los 3 últimos gobiernos. No entiendo por qué hoy cambie. ¿Se mantiene, Alfredo Marcos, la imagen del berrinche al que alude Óscar? En realidad tú ves que todavía están con el ojo lleno de sangre en el fujimorismo. En realidad están dando la impresión de querer atropellar. ¿Esa es la impresión que tienes tú también? Más que el atropellar, yo veo el berrinche. Y yo creo que estamos al final del berrinche. Digamos que el fujimorismo quiere atropellar, lo vamos a ver en la práctica. Si va a atropellar o no va a atropellar, vamos a verlos caminar. Todavía no podemos a priori nosotros juzgar, porque sería un juicio prejuicioso. Vamos a ver cómo se dan las cosas. Y vamos a ver también cómo la oposición encarna a la población, si es que acaso el gobierno no funciona acorde con los intereses de la población. Y entonces, así como el fujimorismo puede perder, también puede ganar. Va a depender mucho de la dinámica, cómo se den las cosas. No se observa, además, a un actor muy importante que es el Frente Amplio. Yo vengo diciendo y sosteniendo y escribiendo en las columnas de opinión que hay que mirar con bastante detenimiento la conducta política del Frente Amplio, porque en la medida que ellos ya se han arraigado en una postura de izquierda, no disfrazada, no de que yo creo en el mercado, que no, señores, yo estoy en contra de esto y lo otro. Ellos, a mi juicio, tienen más posibilidad de correr políticamente que el propio fujimorismo, que más bien se disputa la iniciativa del capitalismo popular con los pepecausas. Entonces hay que mirar con detenimiento eso. Suscribo plenamente lo que dices, y en alguna charla reciente donde estuvo Aldo Mariatti, que yo justamente, si recuerdas, le decía que yo, a diferencia de la mayoría que veía como preocupante la riña entre PPK y el fujimorismo, que yo creo, como Alfredo, que va a terminar pasando, debe pasar, es lo razonable, son primos hermanos económicamente, la riña, la lucha, la disputa va a ser del público, digo, del electorado, va a ser entre Keiko y Verónica, que son 2 personas que tienen fuerte presencia en el Congreso, pero que no están en el Congreso y que tienen todo el tiempo, con la diferencia, yo decía en broma, de que Keiko va a recorrer seguramente el país como lo hizo antes, sí, pero frente tiene a Verónica, que lo va a recorrer hablando en quechua y con mucha mayor simpatía. O sea, que se cuide. Y con la mentalidad de su juventud, sí, ¿no? Claro, obviamente. Ciertamente. Bueno, el tiempo lamentablemente se ha acabado. Yo los comprometo más adelante, Alfredo y Óscar, a seguir participando aquí en Palabra Libre. Su opinión de verdad que es bastante ilustrada y por lo mismo es que también se ilustra a nuestro público. Gracias, Óscar, Alfredo, muchas gracias por estar con nosotros. Hacemos una breve pausa, volvemos con Augusto Rey y Pedro Gamio Aita a conversar sobre esos temas también.